Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a las personas que nos están viendo desde sus hogares. Me presento, yo soy Luciana Mazzoli. Me encantaría decirle que esto es un día de fiesta y que estamos de fiesta, pero la realidad es otra. Yo entiendo que por ahí ustedes manejen otro sentimiento y que estén muy entusiasmados, pero acá con Jimena le podemos decir que la realidad de las calles es otra. Me vuelvo a presentar porque entiendo que no es solo para las personas que están acá. Estoy muy emocionada. Me gustaría no llorar porque no quiero que se tome esto como una victimización ni nada que pueda inducir al voto a los que nos están escuchando. Yo soy Luciana Mazzoli, hija de Kiko Mazzoli, albañil, hija de Buenaventura Alegre, ama de casa. Si les cuento esto es porque estoy orgullosísima de dónde salí y de los valores con los que me criaron. Y sobre todo, porque me transmitieron la cultura del trabajo. Para los que no saben, yo trabajo desde los 16 años. Esto que les cuento es para que sepan que tanto yo como todas las personas que me acompañan somos iguales a todos ustedes y a todas las personas que están en su casa. Trabajo desde los 16 años. ¿Saben cuál fue mi primer trabajo? Yo vivía en el campo y venía en bicicleta a la escuela. Mi mamá y mi papá tenían una huerta. El señor Eliazar Pereira tenía su kiosco y muy amablemente nos dejaba guardar nuestra bicicleta en su casa. Entonces a la mañana cuando yo venía, en contra de la voluntad de mi papá que no quería, mi mamá me ayudaba a sacar la planta de lechuga para traer a vender. El señor era muy exigente, pero yo le agradezco. Porque nosotros en nuestra casa nos enojábamos porque traíamos las mejores plantas, porque él era muy exigente. Y si hay alguien que yo le debo la exigencia hoy, es a él. Porque todos van a saber que lo que estoy diciendo es verdad. Les vuelvo a repetir esto que les cuento, es para que sepan parte de mi vida. Y porque quiero que sepan que así como yo trabajo hace muchísimo tiempo, así es lo que quiero trabajar por el pueblo. Porque me rompo el lomo todos los días de mi vida para tener lo que tengo. Y es de la misma manera que voy a hacer para lograr lo que todos los que están acá y todos los que están en su casa quieren. Les vuelvo a repetir, me encantaría decir que es un día de fiesta, pero no lo es, no lo es. Y presentarme a esta candidatura, hoy pensaba, no es como cuando uno se inscribe a la competencia de la pesca del surubí. Esto no es un juego, no es una carrera, no es que cualquiera puede estar a la altura de las circunstancias. Nosotros presentamos propuestas, presentamos proyectos, pero de acuerdo a la problemática que hay en la sociedad, no son cosas que se nos ocurren a nosotras al aire o porque cayó del cielo. Todo tiene una investigación detrás. Esto que les mencionaba con respecto a los proyectos, hago mención porque tuvimos oportunidad de ir a la radio a presentar nuestras propuestas, a contarles a los vecinos para qué estamos paradas acá, para qué nos están acompañando los concejales. Es para que sepan que la forma en la que queremos trabajar es verdadera y es honesta y es posible. Todo este tiempo nos encargamos de explicar el presupuesto que entra a la municipalidad, cómo vamos a lograr las cosas que queremos. Pero les vuelvo a repetir, no es desde el individualismo, no vamos a lograr nosotras solas. Hay cosas que no sabemos, que vamos a buscar la persona correcta y la persona idónea en cada caso. Quizás esas personas hoy están acá, quizás están en su casa. Más allá de todos los problemas que presenta la sociedad, hoy pensábamos y decíamos, jugábamos, porque todos somos así. Criticamos,
Pensamos que el otro no piensa. ¿Saben lo que pide la gente en la calle? Trabajo. No hay oportunidad de trabajo acá en el pueblo. Y lamentablemente desde el lugar en el que hoy estamos, no podemos generar más fuentes de trabajo que la que generamos. Todas esas políticas se tienen que encargar el municipio. El municipio hoy es de unos pocos. Y si seguimos así, va a seguir siendo unos pocos. Por eso nosotros estamos acá. Porque estamos cansados, porque estamos indignados, porque estamos recontra enojados. Cuando empezamos esto, sí, era una fiesta y parecía que todo estaba bien y no pasa nada y seguimos y salimos a la calle. Hoy yo estoy recontra enojada por todo lo que nos encontramos en las calles. Y eso es lo que me impulsa a seguir y a seguir, aunque esté cansada, aunque esté enojada, aunque termine llorando. Cuando hace 2 años la gente me eligió para ser concejal, uno entra con una expectativa. Yo pensé que iba a hacer muchas cosas por el pueblo. Yo salía a pedir el voto de la gente, casa por casa, golpeamos casa por casa. Edu, Chi y Silvana no me van a dejar mentir porque ellos me acompañaron. Y le prometimos a la gente trabajar por ellos. Pero nada de lo que nos propusimos pudimos lograr. El Consejo Deliberante es un poder independiente que no está trabajando de esa manera. ¿Esto por qué les cuento? Porque pasó más de 1 año y medio desde que yo soy concejal y como nada de lo que hice pude lograr, no es que yo me presentaba a las sesiones, el año pasado eran los días miércoles a las 20 horas, no es que yo me presentaba a las 20 horas, terminaba la sesión y ese era mi trabajo. Había una investigación detrás de una pila así de proyectos que hemos presentado. Horas de trabajo, no solo mío, sino de todas las personas que me acompañaron. Inclusive proyectos que apoyaron las instituciones escolares, que pedían los vecinos. De nada sirvió. Inclusive, yo salía, vuelvo a repetir, soy una llorona por naturaleza, entonces terminaban las sesiones y yo salía llorando. Y era lo único que sabía hacer, salir llorando de impotencia porque no podía lograr lo que me proponía. Y sentía que le estaba fallando a la gente. ¿Saben cuántas veces yo pensé en renunciar? Y decía, cierro mi negocio y me voy a la miércoles. No quiero saber más nada de este pueblo. Y así me levantaba otra vez el otro día, intentaba un poquito más. Pero aún así, yo no renuncié. No le dejé a la gente que confió en mí. Y hoy se me estoy presentando. Si hoy me estoy presentando nuevamente para un cargo de mayor jerarquía, es porque quiero devolverle a todas esas personas que hace 2 años confiaron en mí y a las que se suman todas las esperanzas. Yo tengo una mochila recontra pesada de todos los sueños, de todos los dolores, de todos los pesares, de toda la gente del pueblo. Quiero garantizarles que así como en mi vida privada yo trabajo, de sol a sol, así yo voy a trabajar por el pueblo. Y un último mensaje que les quiero transmitir es con respecto a los trabajadores, que si bien ya lo hicimos en otras oportunidades en la radio y frente a frente hablando con esas personas, yo no solo voy a hacer justicia por todas las personas que no tuvieron oportunidades laborales en el pueblo, también voy a hacer justicia por todos los trabajadores de la calle que le están pisoteando. Y esto que dice que se le va a duplicar el sueldo, se le va a duplicar el sueldo. Y a esa persona que está diciendo que esto no es posible, yo le invito a ese candidato y a todos los candidatos que vengan, que agarren una pala y que se paren acá al lado mío. Porque de la boca para afuera todos somos bonitos, todos nos enojamos. Pero a la hora de trabajar, yo les quiero ver si realmente trabajan por la gente. Así que nuevamente
invito a todos que sean parte de este proyecto, que vayan a votar el domingo y que apoyen nuestra fórmula. No nos están votando a Jimena, a Luciana y a los concejales, le están votando al pueblo. Ustedes saben las necesidades que hay. Entonces apoyen esta causa, apoyen este proyecto y vayan a votar el 31 de agosto por nosotros. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos los que nos están viendo también en vivo. Como dijo Luciana, estamos muy indignadas, como muchos de ustedes que nos están mirando y nos mandaron mensajes, y como muchos de los presentes. Yo soy Jimena Alegre, ya había explicado, soy docente, igual que Luciana. Luciana es profesora de educación física. Claro ejemplo de que uno estudia y no puede trabajar de lo que estudió. Yo soy profesora de educación primaria, profesora de danza y licenciada en gestión educativa. Cuando andamos por las calles, nos indignamos todos los días un poquito más. Porque déjenme decir que todos los presentes acá están sabiendo que la realidad de la boca para afuera es una y la realidad de la puerta de la casa para adentro es otra. ¿Qué les quiero decir con esto? Si las cosas estuviesen bien en el pueblo, todos estaríamos en nuestras casas y listo, disfrutando de nuestra familia, de nuestro trabajo. Nosotros salimos de la comodidad de nuestra casa justamente porque las cosas para nosotros y para muchas personas que incluso apoyaron a Luciana en las últimas elecciones, para muchas personas las cosas están mal. Algunos candidatos en este momento están con un micrófono diciendo que prometen más acción social, más ayuda en las casas. Es que no es más, tiene que llegar la ayuda en la casa. La ayuda no está en la casa de los ancianos, no está en la casa de los discapacitados, no está. Hace unos días estaban algunos de ellos sorteando bicicletas. Esto no es para atacar a alguien, pero una cosa es respetar y otra cosa es ocultar la verdad. Todos habrán visto en las redes que estaban sorteando bicicletas por el Día del Niño. Ahí estaban alumnos míos que no tienen ni siquiera un colchón y ustedes se fueron a darle una bicicleta. ¿A qué estamos jugando? No puedo hacer más de lo que hago. Ustedes desde sus casas no pueden hacer más de lo que hacen. Hay cosas que les corresponde, que es la obligación de ellos. ¿Qué están haciendo? No puede ser que vengan a ofrecer una bicicleta sin haber pasado a la casa de esa criatura a ver que están durmiendo dos o tres en una misma cama. Entonces empecemos a ver la realidad, empecemos a contar la realidad. Recién le preguntaba a mi papá para no mentir con respecto al año. Yo soy hija de Hugo Alegre, porque acá todos nos conocemos por hijo de él, entonces voy a aprovechar a nombrar peón rural, con lo que implica esa palabra, que mucha gente le quiere tener de menos, pero en realidad sabe más que muchos de ellos. Hija de Estela Cini, docente, fue docente 33 años en Chavarría. Y a los docentes nos quieren tener de menos también, que nosotros no tenemos preparación. Yo soy docente, que nosotros no tenemos preparación política. Si supieran lo que uno conoce en el aula, si supieran las familias enteras que conocemos, porque nosotros trabajamos año a año con 25 o 50 familias, inclusive
75 o 100, depende si uno es suplente, va, trabaja mañana, tarde, noche, trabaja con diferentes edades incluso. Y no solamente trabajamos con los niños, trabajamos con las familias, porque obviamente que los niños cuentan todo, en la escuela cuentan todo. Le voy a empezar a pedir a los niños que en lugar de venir a contarnos a los docentes los problemas de la casa que el Estado no soluciona, le voy a pedir a los niños que vayan a la municipalidad a contarle a ellos, ya que ellos no llegan a las casas, porque son ellos. Porque ya que ellos no mandan asistentes sociales a las casas, bueno, entonces le voy a mandar a los niños que vayan a avisarles cómo están en sus casas, cómo están en sus hogares. Porque nos enloquecemos, los maestros nos enloquecemos. Hay cada día más chicos autistas, con hiperactividad, déficit de atención, Asperger, TDAH, discapacidades de cualquier tipo, trastornos. Pero de eso nadie está hablando. Nadie está hablando. Nos fuimos a la casa de una señora el otro día, de una anciana, estaba con un bastón. ¿Por qué le cuento esto? Porque de paso le puede servir a ellos para enterarse de la realidad de Chavarría que no están viendo. Estaba con un bastón y nos dice que el sueldo de jubilada no le alcanzaba. Obviamente que no le va a alcanzar, ¿no? Y señora, le digo, usted no suele ir al municipio a pedir ayuda porque en el hospital no hay, me dice. Sí, hija, me dice, pero si yo tengo que irme hasta la municipalidad, tengo que pagar un remis y el remis me sale más caro que mi remedio. ¿Eso sabe cómo se soluciona? Con un asistente social. Y recién le preguntaba a mi papá, ¿hace cuántos años él trabajaba en Chavarría? ¿Cómo? Agente sanitario, y no solamente era él, queriendo recordar los demás apellidos: Álvarez, Sosa, Valdomino, si mal no recuerdo, eran un grupo de 6 o 7 agentes sanitarios que recorrían. En 1990 recorrían las casas. Y estamos en el 2025. Díganme ustedes, ¿quién recorrió la casa de ustedes? ¿Alguien se fue a golpear la casa de algún anciano en todo este tiempo? Entonces, ¿cómo puede ser que hace 30 años había agentes sanitarios recorriendo los hogares y hoy no hay? Bueno, ahora hay, porque ahora andan con un cuadernito anotando las cosas. Ahora, antes de ayer le vimos, ¿no, Lucy?, a una de las candidatas con un cuadernito afuera de la casa, que por cierto, esa candidata es viceintendente actual. Y lo voy a decir, lo lamento, porque a mí me duele que ahora salga con su cuaderno cuando 4 años tenía que haber andado con el cuaderno. Por eso es que recién escuché también en el discurso que dice que algunos ahora recién hace un mes andan por las calles. Y obvio que vamos a andar hace un mes, y hace un mes somos candidatos. ¿Cómo vamos a andar antes? Antes tenían que andar ustedes. Y para ustedes, para eso son más el sueldo. Porque parece que nos están tomando el pelo, nos creen a todos, o piensan que todos somos ignorantes, porque somos brutos, o que no pensamos. No, la gente se despertó y les va a dar una hermosa sorpresa el 2020. Le voy a pedir a toda esa gente que me está escuchando en sus casas que por favor comprendan que una cosa es ayudar y otra cosa es hacer las cosas por obligación y porque corresponde. Me decía una señora el otro día, yo a fulano no le voy a votar porque no me dio nada, pero a Mengano sí le voy a votar porque él siempre me dio medicamentos. La verdad que sí, señora, siempre me dio medicamentos, me dice. Señora, le explico yo, es la obligación de ellos dar el medicamento porque están dando plata para eso. Para eso están dando la plata.
Si yo le enseño a su hijo en la escuela, usted no me debe por qué agradecer nada. No me debe por qué agradecer nada, ¿sí? Porque es mi obligación como docente enseñarle a todos por igual, me guste o no me guste la cara del padre. Porque todos los niños tienen derecho a aprender. Entonces la obligación de esa persona, si es funcionaria pública, cumplir con sus obligaciones. Era la obligación. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que entendamos que no hay que prenderle una vela a ningún político porque hace su trabajo. Uno agradece, sí, porque todos tenemos valores, uno agradece las buenas actitudes, pero no deja de ser la obligación de ellos. Entonces yo les pido, por favor, que comprendan que en el cuarto oscuro pueden hacer justicia y que no condenen a sus hijos los próximos 4 años. Porque es muy fácil decir que mal estamos. Mira ese drogadicto, mira ese borracho, mira ese delincuente, mira qué mal que estamos. No, cada vez la gente más no quiere trabajar. Qué mal que estamos. ¿Alguna vez alguien le preguntó por qué están así? Todos los adultos son el producto de algo de la infancia. Todos sabemos que los problemas de la infancia que no son tratados, los traumas de la infancia, los dolores de la infancia, son llevados a la vida adulta. Entonces empecemos a mirar a los niños, empecemos a cuidarlos, empecemos a atenderlos. ¿Qué tan difícil es traer profesionales acá para que vengan a trabajar con nosotros? Curarlos, atenderlos. Y por último, antes de darle la última palabra a Luciana nuevamente, repito algo que dije en el lanzamiento de campaña. Empecemos a hablar, animémonos a decir lo que pensamos. Aplaudimos las obras de la provincia, aplaudimos el hermoso colegio, aplaudimos el hermoso museo, el hermoso centro de interpretación, pero son obras provinciales. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo con la plata de la municipalidad, de la plata del pueblo, no de la provincia, con la plata del pueblo? Me quedo tranquila porque en las calles, ¿saben qué nos dice la gente? Sí, Jimena está, ya sabemos, no hace falta que entres en detalle. Acá en el pueblo chico nos conocemos todos y sabemos quién empezó de abajo, a quién se le cayó todo de arriba y quién se fue a arañar arriba para que le caiga. Anoche estuvimos con unos chicos muy jóvenes y yo les decía, por favor, tenían 18 años estos chicos, por favor les pido un segundo, no me va a dejar mentir Luciana, le dije, por favor, miren un segundo, miren esto, miren mi salón y miren mi casa. Y no es por agrandarme, Jimena tiene un salón, Jimena tiene una casa. ¿Saben por qué yo les dije eso? Porque yo comencé a trabajar a los 18 años. Yo estudiaba de maestra, mis padres me ayudaban económicamente, pero obviamente nunca alcanza. Yo trabajaba la tarde en Mercedes y el viernes venía y trabajaba viernes y sábado en Chavarría y así, hasta que me recibí de maestra y continué así. Yo comienzo a trabajar como muchos de ustedes a las 7 de la mañana y termino a las 9 de la noche. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la gente no tiene por qué decirle que ustedes, porque tienen la edad que tienen, no van a tener nada o no van a lograr nada. Los jóvenes podemos lograr muchísimo y muchísimo más que ellos. Y cuando digo muchísimo más que ellos me refiero a los otros candidatos que ya son más grandes en edad, son más experimentados, sí, pero eso no los hace mejores personas o mejores gobernantes. La edad o la trayectoria es una cosa, la calidad humana es otra. Así como yo y Luciana nos rompimos
están escuchando, nos rompimos el lomo de los 18 años para tener lo que tenemos, porque nadie nos regaló nada ni le robamos nada a nadie. Tanto yo como ella tenemos facturas de absolutamente todos los bienes que tenemos. Yo quiero saber si ustedes tienen. Y cierro con esto porque hoy estoy queriendo cerrar, pero es tanta la bronca que tengo, porque tan caraduras son, porque son caraduras para decir todo lo que dicen. Jóvenes, si yo logré esto, ustedes pueden lograr mucho más. Que no piensen que porque ellos tienen 50, 60 años, ellos le van a decir a ustedes qué van a hacer o a quién van a votar, o que ustedes tienen que tener tantos años para hacer tal o cual cosa. No, cualquiera puede lograr. Inclusive los discapacitados que están en su casa sin siquiera tener la TRAP funcionando, los discapacitados también pueden lograr muchas cosas, porque son parte de la sociedad. Los ancianos que están en sus casas están sentados tomando mate porque el Estado no les ofrece otra cosa. Ah, pero puede ser que del año que viene sí le empiecen a ofrecer cosas, ¿no? Sí, puede ser. No, ya tuvieron sus oportunidades. 4 años, 8, 12, 15, 20, no sé, algunos están por jubilar ya en el municipio. Salgan un poquito, den paso a nuevas generaciones, por favor. Muchas gracias. Quiero que después de todo esto, cuando hace un mes y medio más o menos empezamos con el armado de las candidaturas, que peleamos tanto para que Jimena esté acá, quiero que me digan, a ver si alguien pone en duda que está a la altura de las circunstancias, que nadie dude de su trayectoria laboral y de su hoja de vida que va a tener. Hizo mucho más que cualquiera de los que están hace 16 años, porque escuchamos mucho más en este mes que los 16 años que están algunos sentados calentando la silla. Entonces, así como dijo ella, yo les quiero pedir que el domingo, cuando vayan a votar, si están yendo a votar a otro candidato que no seamos nosotras, que piensen un segundito. Que dejemos de mirar nuestro ombligo, que piensen en sus hijos, en sus hermanos, en sus padres, en sus abuelos, en sus vecinos. Porque quizás nosotros hoy estamos bien acá, pero ustedes no saben la cantidad de gente que se está cagando de hambre. Que mientras nosotros estamos acá calentitos, ellos se están cagando de frío. Que cuando llueve más dentro de su casa que fuera de su casa. Entonces el domingo entren y hagan justicia. Porque si nos eligen, las que vamos a hacer justicia el día de mañana somos nosotras. Vota Luciana Independiente 2019.